hoy frente al tema de riesgos y de esta manera con los compañeros Harry Flores, Rosalena, Ángela Acevedo y Juan Manuel Sarmiento. Rosalena, ¿me puedes indicar qué es un riesgo? El riesgo es en la incertidumbre que tenemos frente a los objetivos. Estos están direccionados hacia los daños, perjuicios o contratiempos que se pueden direccionar, terminar ocasionando daños o perjuicios para nuestra entidad o nuestra organización. En ello acaba de decir los temblores, incendios, sustracción también de la información. Daños fortuitos o los que sean ocasionados pues, dentro de una organización por los empleados o entes ajenos a nuestra empresa. Incluso cuando uno sale está corriendo un riesgo. Claro está. Estos tipos de riesgos pues se viven a diario y es algo que la empresa como tal debe verificar de qué manera solventarlos y llevar a una evaluación estos tipos de riesgo para evitarse inconvenientes. Para eso aplica también la norma ISO 3000. Entonces voy a contarles un poquito de carga directa, a qué se dedica carga directa, y ya procedemos a explicarles el proceso que lleva carga directa acerca de los riesgos y qué hacemos para minimizarlos. Buenos días, habla Harry Andrés Flores. Voy a contarles un poco de la historia de carga directa. Llevo aproximadamente 2 años. Nosotros somos un grupo empresarial de 5 empresas, la cual la dueña se llama Transportes Botero Soto. Transportes Botero Soto se dedica al transporte terrestre, OTMs. Nosotros somos carga directa, somos una empresa que prestamos el servicio logístico de carga, carga internacional, marítima, aérea y terrestre. Carga directa ya lleva constituida mucho tiempo, pero hace 2 años Botero Soto la compró. Entonces todo el proceso de gestión documental pasó a ser de Botero Soto. En ese proceso de gestión documental nos entregaron 800 cajas llenas de documentos sin organizar, sin hacerles clasificación, sino nos las entregaron sin nada. Cuando una empresa compra a otra empresa, quiere decir que toda esa documentación pasa a ser parte de Botero, en este caso Botero Soto, el cual tiene que comenzar a hacerle una organización de lo que llevaba en ese tiempo. Entonces nosotros empezamos con el proceso de gestión documental. Claro que está que como Botero Soto es una empresa de transportes terrestre y nosotros somos una empresa que presta el servicio de logístico internacional, entonces manejamos documentos totalmente diferentes. Entonces se está constituyendo para carga directa una gestión de archivo. Entonces en esa gestión de archivo estoy yo como coordinador en la parte de carga directa en la sede de Bogotá, y en Botero Soto está Astrid Gómez, que es mi jefe. Entonces empezamos con tablas de valoración, tablas de retención, clasificación, series, subseries. Estamos en un proceso de organización documental de nuevo con lo que es carga directa, ya que carga directa tiene documentos desde 1884. Pero nada de eso, o sea, todo eso nos lo entregaron revuelto. Aparte de eso, nosotros manejamos documentos que tienen que estar resguardados 20 años, si no está, así estén digitalizados. Entonces voy a contarles más o menos el proceso el que yo hago acá en carga directa. En carga directa manejamos el proceso de organización, clasificación y subida al sistema. ¿Qué es eso? Entonces yo hago una clasificación de todas las operaciones que me llegan. Acá se manejan operaciones aéreas, marítimas y terrestres. Cuando digo operaciones aéreas, marítimas y terrestres, son toda la documentación logística para hacer un transporte de carga. Nosotros somos el procesador logístico, entonces nos piden una serie de documentos y una operación para hacer una operación. Esas ya llevan su cierto normatividad. Entonces cuando llegan acá yo las clasifico,
por cliente, las guardo del orden alfabético, dependiendo de la serie, si son aéreas, marítimas o terrestres. Se hace una clasificación y se guarda en el respectivo archivo que llevamos, en el archivo activo. Pero como me llegaron documentos de 1994, entonces llevamos un archivo semiactivo y un archivo inactivo, que estamos también haciendo una clasificación para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos entregaron y desde qué año, qué series y subseries llevamos. Cuando esté arreglado todo esto, se va a enviar, la idea es enviarse a Medellín para que allá un compañero digitalice las operaciones y las suba a un sistema. Como tenemos que guardarlas ciertos años, ya que ya serían 5 años, entonces se va a guardar en un contenedor que está en Medellín, ya que la empresa Botero Soto es de Medellín. Y allá se va a guardar por esos 5 años que tenemos que estar custodiando. En esta presentación se observará los pasos a seguir para la identificación, evaluación, calificación y tratamiento de los riesgos del negocio. El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo. Actualmente la dirección moderna concibió una disciplina denominada Administración de Riesgos o Gerencia de Riesgos, que es una función de muy alto nivel dentro de la organización para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos, ya sean físicos, humanos y financieros, busca en el corto plazo mantener la estabilidad financiera de la empresa, protegiendo los activos e ingresos y en el largo plazo minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos. Nos encontramos en las instalaciones de la empresa Carga Directa. Vamos a Al ser un componente del subsistema de control estratégico de administración del riesgo, se sirve del componente ambiente de control y todos sus elementos. Estos pueden ser acuerdos, compromisos, protocolos éticos, las políticas de desarrollo del talento humano y el estilo de dirección. De los resultados generados por el componente direccionamiento estratégico y sus elementos de control, entre los cuales tenemos planes, programas, modelos de operación y estructura organizacional. Asimismo, debe tener en cuenta el elemento de control o controles del subsistema de gestión al momento de realizar la valoración de los riesgos y la formulación de la política. Esta mirada al sistema contribuye a que la organización no solo garantice la gestión de sus procesos y el logro de los objetivos. Incluso cuando uno sale está corriendo un riesgo. Los eventos son sinónimo de riesgo en la metodología propuesta. En este sentido es necesario aclarar que no solo los factores de riesgo son internos o externos y que no siempre obedecen a un agente generador de la propia organización. El riesgo es un concepto que se puede considerar fundamental por su vínculo con todo el quehacer. Casi se podría afirmar que no hay actividad de la vida, los riesgos o de cualquier asunto que no incluya la palabra riesgo. Es por ello que la humanidad desde sus inicios buscó maneras de protegerse contra las contingencias y desarrolló, al igual que la mayoría de las especies animales, maneras de evitar, minimizar o asumir riesgos a través de acciones preventivas. En este caso vamos a considerar el riesgo como toda posibilidad de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la organización que afecta el logro de sus objetivos. Identificación del riesgo. Es una de las etapas más importantes del proceso de administrar los riesgos. Esta permite a los empleados y a la organización poner al descubierto situaciones y tomar conciencia de las posibilidades y peligros que pueden enfrentar en su actuar, lo cual garantiza que no tomen riesgos por desconocimiento de la posibilidad de su ocurrencia en dichos riesgos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo puede suceder? ¿Quién puede generarlo? ¿Por qué se puede presentar? ¿Y cuándo puede ocurrir? Es importante tener presente que si un riesgo no se identifica posteriormente, no se puede administrar. Proceso de identificación de los riesgos incluye los siguientes elementos: contexto interno, identificación de riesgos, entre los cuales tenemos objetivo, nombre del riesgo, descripción, agente generador, causa y efecto. Por último, contexto externo. Vamos a explicar cada uno de ellos. Contexto interno.
Se compilan y analizan las definiciones organizacionales tales como misión, visión, objetivos estratégicos, planes. Incluye también el modelo operativo y la estructura organizacional, así como los recursos empresariales. Esta información permite determinar las condiciones en las que opera la organización y los riesgos que podrían afectarla. Contexto externo. Está relacionado con la información sobre los grupos de interés que tienen relación con la empresa, sus necesidades y expectativas sobre ella, además de las variables de tipo económico, político, social, cultural, ambiental y de las condiciones del país, ciudad e industria que pueden influir desde el entorno generando riesgos para la compañía. Objetivo. Para la etapa de identificación de riesgos se toma como punto de partida el objetivo del proceso de manera que permita identificar los eventos que pueden afectar o impedir el cumplimiento de los objetivos trazados. Descripción del riesgo. Explicación en qué consiste el riesgo, es decir, la forma como podría presentarse. Agente generador. Toda persona, cosa, evento, acción o circunstancia que tiene la capacidad de originar un riesgo. Se clasifican en 5 categorías. A. Personas. En este caso hablamos de empleados, clientes, proveedores, contratistas, etc. B. Materiales. Conjunto de elementos o insumos necesarios para fabricar o procesar productos en una actividad determinada. C. Equipos, instrumentos, herramientas y aparatos. D. Instalaciones, estructura física. E. Entorno, eventos, situaciones o aspectos del ambiente económico, político y social. Calificación de los riesgos. Una vez identificado el riesgo, es necesario determinar su magnitud, o sea, qué tan representativos son para la organización. Esta etapa cumple 2 análisis. Primero, definir la probabilidad, es decir, la frecuencia de ocurrencia del riesgo. Segundo, el impacto o potencia pérdida que puede pasar en caso de que el riesgo se materialice. Por consiguiente, la calificación de riesgo se origina de la multiplicación de estas 2 variables. En la siguiente tabla se presenta la descripción y definición para los aspectos que tienen que ver con la calificación del riesgo. Evaluación de los riesgos. En esta etapa se analizan las calificaciones dadas en la etapa anterior y se establece la situación de cómo está la empresa con respecto a ellos, facilitando el diseño de planes de manejo de acuerdo con las prioridades de la gravedad. Generalmente estas prioridades se clasifican en inaceptable, las cuales demandan respuestas inmediatas de tratamiento, tolerable o grave, demandando acciones a mediano y corto plazo, respectivamente, y aceptable, los cuales pueden o no afectar medidas de control. En la siguiente tabla se visualiza. En el cuadro anterior se observan las zonas según el tipo de riesgo y con un color asociado, lo que permite ubicar el riesgo y distinguir la gravedad del mismo. Diseño de medidas de tratamiento de los riesgos. Una vez identificados y evaluados los riesgos, se deben decidir las medidas de tratamiento, con las cuales se van a manejar. Estas tienen 2 opciones de tratamiento. Primero, la relacionada con el manejo del riesgo, y segundo, la relacionada con la disponibilidad de fondos para subsanar las pérdidas asociadas con la materialización del riesgo. Estas opciones en el argot del riesgo se denominan control de riesgo y financiación del riesgo. Para este esquema existen 6 medidas de tratamiento, 3 asociadas a control de riesgo, las cuales son evitar, prevenir y proteger, y 3 asociadas a su financiación, aceptar, retener y transferir. Implementación de las medidas de tratamiento de riesgos. Una vez efectuados los puntos anteriores, se cuenta con la información necesaria para establecer los planes y acciones correspondientes para cada una de las áreas, procesos o unidades de negocio, donde se analizaron los riesgos. Para que esta implementación sea exitosa se requiere establecer un programa que garantice que los planes se aprueben, se analicen y se les asignen prioridades en su implementación. Además, que se establezcan fechas límite para su ejecución,
se asignen responsables de ejecución de los planes y se destinen los recursos necesarios. Monitoreo y evaluación de los riesgos. Una vez implementadas las medidas de respuesta de tratamiento de los riesgos, es necesario realizar un seguimiento al estado de los mismos, evaluar el progreso de los planes de acción, el avance y efectividad del proceso de la administración de riesgos en toda la organización. Esta evaluación y monitoreo es necesaria debido a los cambios que se generan en las organizaciones y en el entorno que las afecta, por lo que trae consigo nuevas oportunidades y nuevos riesgos. También porque los riesgos pueden desaparecer con el tiempo, disminuir, surgir o intensificarse. Al igual que las medidas de tratamiento planteadas, otra razón para tener un monitoreo permanente es evaluar y revisar las decisiones tomadas y encontrar errores para un posterior ajuste o reorientación del plan de implementación y medidas de tratamiento, por lo cual es necesaria una permanente revisión a los planes de acción. Elaboración del mapa de riesgos por procesos y el institucional. El mapa de riesgos contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales está expuesta la organización, permitiendo conocer las políticas inmediatas de respuesta ante ellos, tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo, o asumir el riesgo residual, y la aplicación de acciones, así como los responsables, el cronograma y los indicadores. No obstante, se considera recomendable elaborar un mapa de riesgos por cada proceso para facilitar la administración del riesgo, el cual debe elaborarse al finalizar la etapa de valoración del riesgo. Formato: mapa de riesgos. Riesgo, impacto, probabilidad de evaluación. Riesgo, controles existentes. Valoración, riesgo. Opciones: manejo, acciones responsables, cronograma, indicador. Descripción del mapa de riesgos. Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impida el logro de sus objetivos. Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado, por ejemplo, número de veces en un tiempo determinado, o de factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado. Evaluación del riesgo: resultado obtenido con la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos. Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo. Valoración del riesgo: es el resultado de determinar la vulnerabilidad de la entidad al riesgo, luego de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes. Opciones de manejo: opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo, o asumir el riesgo residual. Acciones: es la aplicación concreta de las opciones de manejo del riesgo que entrarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo de riesgos. Responsables: son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las acciones propuestas. Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo. Indicadores: se consignan los indicadores señalados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas. Definiciones. Administración de riesgos: una rama de administración que aborda las consecuencias del riesgo. Consta de 2 etapas. Primera, el diagnóstico o valoración mediante identificación, análisis y determinación del nivel. Y la segunda, en cuanto al manejo o la administración propiamente dicha, en que se elabora, ejecuta y hace seguimiento al plan de manejo que contiene las técnicas de administración del riesgo propuestas por el grupo de trabajo, evaluadas y aceptadas por la alta dirección. Análisis de beneficio-costo: una herramienta de la administración de riesgos usada para tomar decisiones sobre las técnicas propuestas por el grupo para la administración de los riesgos, en la cual se valoran y comparan los costos
ya sean financieros y económicos, y de implementar la medida contra los beneficios generados por la misma. Una medida de la administración del riesgo será aceptada siempre que el beneficio valorado supere el costo. Análisis de riesgos. Determinar el impacto y la probabilidad del riesgo dependiendo de la información disponible pueden emplearse desde modelos de simulación hasta técnicas colaborativas. Causas son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos. Control es toda acción que tiende a minimizar los riesgos. Significa analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos. Costo. Se entiende por costo las erogaciones directas e indirectas en que incurre la entidad en la producción, prestación de un servicio o manejo de un riesgo. Otras definiciones. Probabilidad. Una medida expresada como porcentaje o razón para estimar la posibilidad de que ocurra un incidente o evento. Contando con registros, puede estimarse a partir de su frecuencia histórica mediante modelos estadísticos de mayor o menor complejidad. Responsables. Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las acciones propuestas. Retroalimentación. Información sistemática sobre los resultados alcanzados en la ejecución de un plan, que sirvan para actualizar y mejorar la planeación futura. Riesgo. Posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y que le impida tener el logro de sus objetivos. Riesgo absoluto. El máximo riesgo sin los efectos mitigantes de la administración del riesgo. Riesgo residual. Es el riesgo que queda cuando las técnicas de la administración del riesgo han sido aplicadas. Seguimiento. Recolección regular y sistemática sobre la ejecución del plan que sirven para actualizar y mejorar la planeación futura. Sistema. Conjunto de cosas o partes coordinadas, ordenadamente relacionadas entre sí que contribuyen a un determinado objetivo. Para finalizar, tenemos las últimas definiciones. Técnicas para manejar el riesgo, evitar o prevenir, reducir, dispersar, transferir y asumir riesgos. Y valoración del riesgo. Es el resultado de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes. Muchas gracias por su atención.